hemos titulado el mensaje La impotencia del brujo o la impotencia del adivino. Y esto lo vamos a corroborar también no solo con la Biblia, sino con las experiencias en las misiones, que le llamamos un choque de poder en las misiones. Estaremos viendo el texto de número 23, que se lo leeré. Ya leímos número 22, del 1 hasta el 12. Y es, hermano, para que exista el brujo, para que exista la brujería, la adivinación, la hechicería, la magia, la consulta a los muertos o espíritus, tienes que existir el brujo, el adivino, el hechicero, el mago, el chamán, el marabú, como le llaman allá en África. Y para que existan estos brujos, tiene que existir una cultura animista que cree en todas estas cosas de los espíritus, sincretista, una cultura que no ha escuchado el evangelio, como muchas veces en la ventana 1040, donde estuvimos, que no ha escuchado el evangelio, y gracias a Dios que se está levantando un avivamiento, enviando misioneros, enviando nuevas iglesias, y otros, como en la parte occidental y en otros lugares, que han escuchado el evangelio, pero en realidad no conocen verdaderamente el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No le conocen, porque si le conocieran esta verdad, la verdad les haría libre. Si le conocieran la verdad, y Cristo dijo que era la verdad, el camino, la verdad y la vida, no acudirían al brujo, pues conocerían que el poder del Espíritu Santo mayor es que los poderes demoníacos que andan en el mundo. Si conocieran de verdad, no necesitarían de remedios, protección de talismanes, resguardo, o como le llaman en África, el guiriguiri, que ofrecen los brujos a cambio de sacrificios, ofrendas, dinero, pactos de sangre satánicos. Si le conocieran de verdad, obedecerían y confiarían en la palabra de Números 23, que fue una de las tantas promesas que llevamos en este viaje misionero. Tenemos victoria, pero tenemos que prepararnos, andar en santidad, en su palabra, confiar en sus promesas, buscar las promesas de guerras espirituales, vestirnos con toda la armadura de Dios, porque sabemos que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y esta fue una de las promesas que llevamos. No hay brujería que funcione contra el pueblo de Dios. Miren todo lo bueno que Dios ha hecho por él. Traducción actual. Dice otra versión: ninguna maldición puede tocar a Jacob, ninguna magia puede ejercer poder alguno contra Israel. Pues ahora se dirá de Jacob: qué maravillas ha hecho Dios por Israel. Nueva traducción viviente. Y la nueva versión internacional: contra Jacob no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá: miren lo que Dios ha hecho con ellos. Gloria a Dios. No hay maldición ni magia que valga contra su pueblo. ¿Usted lo cree? ¿Cuánto lo cree? Vivamos confiados en la promesa. Y usted que nos escucha, que quizás está todavía vacilando, temeroso, sometido todavía a esta magia, a estas hechicerías, le exhorto a que continúe escuchando el mensaje. Y si usted es familiar y ve a una parte de su familia metido en todas estas cosas, les exhorto a que escuche el mensaje, que después lo puedan transmitir, compartir a otros. Porque ellos necesitan ser liberados, como también nosotros un día fuimos liberados en Cristo. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia y luego vamos a relatar algunos testimonios de nuestro viaje misionero en África. Para que exista la brujería, tiene que existir una persona atemorizada, una persona no cristiana, una persona que crea en los poderes del brujo, como ya expliqué en esta cultura. Y había un rey atemorizado. Ahí, como leímos en el capítulo 22, versículos de 1 al 12, estaba Balac. Qué irónico que su nombre es destructor. Destructor, y qué miedo tenía. ¿Quién iba a destruir? Temiendo al paso del pueblo de Israel. Tuvo mucho temor. En el versículo 3, en el 4 de este capítulo 22 leímos. Dice que le sobrecogió un gran temor. Y se lo dijo a los consejeros. El temor es uno de los peligros recurrentes de nuestro tiempo. Dice la Escritura que Satanás tiene atadas a las personas por el temor a la muerte. Y por el temor a la muerte, haciéndoles ver que van a vivir más, pues la persona anda haciendo pacto con Satanás, andando con diferentes amuletos. Como sabemos que al final la paga del pecado es muerte, la paga que él da es muerte, es conflicto, es problemas de matrimonio, en la familia. Que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué diferencia? Que Él vino para matar, para hurtar, para destruir. Eso lo vemos en la familia que practican todo esto. Vemos la pobreza en los continentes, la pobreza en los países que están viviendo bajo este tipo de hechicería, adivinación, de brujería. Dice que el temor que tenía lo hizo buscar a un adivino.
Tenían mucha ansiedad. Y muchas veces el temor trae ansiedad. Y dice que por nada estemos afanados, dice la Escritura. Amén. Debemos confiar en el Señor y poner nuestras preocupaciones en las manos de Él. Claro que tenemos problemas, claro que tenemos dificultades. En este mundo tenemos aflicción, pero confiar, Él ha vencido al mundo. Amén. Y lo que quiere es que pongamos esas aflicciones en las manos de Él. Y una paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero fíjense que muchas veces las ansiedades, si usted se fija en sus ansiedades, sus preocupaciones, se habrá dado cuenta que muchas de ellas fueron en vano. Mira que nos preocupamos por cosas que nunca pasaron. Y hoy sigue preocupado por cosas que Dios no permitirá que pasen si no está en su voluntad. ¿Por qué seguimos afanados? ¿Por qué no seguimos el consejo de la Escritura? Basta cada día con su afán. No tenemos que vivir en el pasado ni en el mañana. Ya con lo de hoy tenemos bastante. El Señor nos conoce, es nuestro creador. Y entonces muchas veces situaciones que nos causan ansiedad realmente no pasarán, pero están ahí en nuestras mentes, en nuestros corazones, quitándonos el sueño. Y a este rey le pasaba lo mismo. Dice la palabra que en Deuteronomio 2:9 Dios le había dicho a Moisés: no molestes a Moab. Dios no quería que los molestaran. Y ellos estaban temerosos que Israel los molestara. Bueno, si iban a buscar un conflicto por causa de este rey, pero el plan de Dios era que el pueblo no tocara. Y este rey preocupado, ¿ves? A veces nos preocupamos y Dios nos está protegiendo, Dios nos está cuidando. Nada va a pasar, pero tú estás preocupado, confiando en tu fuerza. Así estaba este rey. No tenía fundamento su temor o su ansiedad. El predicador Charles Spurgeon dice, escuchen esto, la ansiedad no hace nada para eliminar las penas del mañana. El que estés ansioso hoy, preocupado, no va a hacer nada por quitar lo que tenemos que enfrentar hoy, mañana. Dice el predicador, lo único que hace es quitando la fuerza de hoy. Lo único que hace la ansiedad y la preocupación es quitarte las pocas fuerzas que tengamos hoy, que nos sintamos preocupados por la ansiedad de mañana, decía el predicador Charles Spurgeon. Y aprendemos algo de Balac, de este rey. Tanta ansiedad, tanta energía emocional desperdiciada en una tortura mental innecesaria. Y luego, yendo para resolver su temor y su ansiedad, acudir a sus temores a un adivino, a un brujo. Jesús en Mateo 6, 25, 34 nos dice que por nada estemos preocupados, que busquemos primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas, pero conforme a su voluntad. El apóstol Pablo decía, he aprendido a conformarme cualquiera que sea mi situación, mi necesidad. He aprendido a tener lo poco y en lo mucho. Pero muchas personas también en los temores acuden a estos brujos porque no están conformes con lo que Dios les ha dado. Quieren manipular a sus dioses para ellos vivir como ellos quieren vivir, y lejos de la voluntad de Dios, y pidiendo cosas que están lejos de la voluntad de Dios, que la Biblia condena. Dice que este rey fue a consultar al adivino. Tenemos otro rey, otro gobernante, Manasés, que en 2 de Crónicas 33:6, la traducción al lenguaje actual dice, puso la imagen de un ídolo en el templo de Dios, practicó la hechicería y brujería, y se hizo amigo de brujos y espiritistas. Después dice la Nueva Versión Internacional, el mismo versículo, hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Así que nos dice que tales hechicerías, buscando todas estas cosas, provocan la ira del Señor. Y Romanos 1:18, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Todo este criterio de los brujos de ir a buscarlo está obstruyendo la verdad. Le tiene cegado el entendimiento Satanás para que no le resplandezca el evangelio de Cristo. Pero conozcan la verdad, esa venda caerá. Serán libres en Cristo Jesús. Son hermanos que me escuchan, fortalécete en el Señor, predica el evangelio. Tú que me escuchas, que estás consultando a divinos, a hechiceros, a brujos, tú que quizás eres brujo, hechicero, dice el Señor que estás bajo la ira de Él. Todo el que practica. Mire ¿y por qué? Y podemos ver más adelante que es condenación, es maldición, es abominación a Dios. ¿Por qué es importante que conozcamos un gobernante donde están puestos todos los ojos del pueblo? Hoy vemos a gobernantes en estos países que vemos hoy
Ustedes conocen que están imbuidos y continentes en todo la brujería, en todo lo que es la magia, la adivinación, para decirlo con nombres de la Biblia, como está reflejado, no con los nombres como los conocemos. Vemos así países que están en la pobreza, pasando por necesidades, pasando por muerte, y los gobernantes amigos de espiritistas y de magos y de brujos. Y entonces los líderes de los países, atletas, artistas, músicos, intelectuales, lo que las personas están siguiendo, están mostrando que son amigos de brujos y espiritistas. Entonces, si la ira de Dios está sobre el gobernante, está sobre la persona, y cada día el pueblo se suma más y más personas están bajo la ira, ¿qué pasará con la nación? Habrá una nación mayormente maldecida, una nación mayormente bajo la ira de Dios. Y después decimos, ten misericordia de mi familia, claro que queremos que tenga misericordia, que Dios se apiade, pero ya le predicaste el evangelio. Tú sabes si estás consultando a brujos y a divinos. Tenemos que pedirle primero que se arrepientan, que Dios tenga misericordia, Dios es paciente. Que vemos que estos ejemplos en el nombre del Señor se han echado fuera, que la persona pueda ver que ese no es el camino que la Escritura dice, andando detrás de brujerías, de ídolos y líderes que están en los países siguiendo. Incluso en una nación que ustedes conocen, viste donde llega toda la población, que es ya a nivel total, que dice que no son los que conocemos que van, hay algunos que dicen que no creen en nada, pero van a consultarse por la madrugada. La gente va como Nicodemo a consultarse por la madrugada. Es una cosa poblacional. Tiene que haber problemas, tiene que haber dificultades. Dios lo dice, y si lo dice yo lo creo. No es lo que tú pienses, no es lo que tú sientes. Ay, Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Dios que esas cosas las condena. Dice que la ira de Dios está sobre los que practican tales cosas, sobre los pueblos. Y estaba alentando al pueblo de Israel para que no siguiera a las naciones vecinas. Entonces tenía que estar una persona atemorizada como un rey, como cualquier persona que nosotros un día estuvimos también con resguardo y estas consultas. Y en el nombre del Señor todo eso lo quemamos y lo botamos para la gloria de Dios. Pero tienes que haber, entonces el brujo, el espiritista, adivinador. Y dice que no era cualquier brujo. Dice el versículo 22:6 que ya leímos, que tenía la fama. Yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que maldiga será maldito. Bueno, el que él bendecía o maldijera, que no fueran cristianos. Pero contra nosotros vamos a ver la impotencia del brujo, como se titula el mensaje. El mensaje que le fue dado fue un mensaje de bendecir. No podía maldecir al pueblo de Dios. Y Balán significa devorador. Y en África hay mucho temor al devorador de almas. Literalmente creen que viene un devorador y se lleva a los niños. No están muy lejos de la verdad, porque la lucha es espiritual. Y sabemos que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Estos adivinos son devoradores usados por Satanás para que devoren a las almas, condenándolas al infierno, condenándolas a la ira. Este vidente practicaba esa forma de paganismo que tiene que ver con las falsas deidades, los falsos dioses, las falsas esculturas. Se centran en ofrecer sacrificios de sangre, los sacrificios más adecuados. La forma correcta de aplacar a esos dioses, de seguirle la corriente a esos dioses. Buscan los mejores lugares, como vamos a leer. Buscan los lugares más altos, donde pudiera maldecir al pueblo de Israel. Se van a las lomas, se van a la montaña, van y ponen ofrendas, hacen altares de los árboles. Ahí ponen toda su brujería. Y así pretenden obtener favores y cumplir los requisitos del cliente. Porque al fin y al cabo, las personas que les consultan no dejan de ser clientes. Como se gastan. Mi mamá me decía que conocía una familia recientemente que estaba en estas iniciaciones. Y le decía, tantos pollos, tantas gallinas, no sé. Y mi mamá le dijo, hey, ¿cómo tú tienes tanto dinero para tantas cosas? Y eso solamente es en compra de animales. No digan ustedes los que viajan de aquí para allá, que es en dólar. ¿Cuánto y cuánto se gastan? Realmente tienen que reciben favores. Estos brujos a través de la adivinación obtienen ganancias. Y en el capítulo 22, versículo 7 que leímos, cuando fueron a ver a Balán, que llevaban consigo dinero para pagarles sus conjuras. Dice esta versión. La versión que usted dice otra, pero traducido literalmente, llevaban dinero para pagarles sus conjuros. En el versículo dice dádivas de adivinación.
Así que los adivinos, estos brujos, creen que si tratan correctamente a cierta deidad que tienen ellos, falsa deidad, si la adulan un poquito, pueden controlarla o someterla. Y quizás este adivino pensaba que así Jehová, Yahvé, era uno más de esos dioses que podía controlar o manipular. Qué equivocado iba a estar este brujo, iba a ver su impotencia delante del Señor. Y hay una diferencia fundamental entre la brujería o magia y el cristianismo verdadero, el cristianismo en espíritu y en verdad, no el cristianismo ese sincrético que mezcla todas las cosas. La magia intenta manipular a sus dioses, intenta manipular a sus ídolos para lograr los propósitos del hombre. Él es su Dios, él quiere lograr lo que sea, aunque sea pecado, aunque vaya contra la voluntad de Dios, pero él quiere lograrlo, así que va a hacer lo que tenga que hacer para lograr ya sea un trabajo, un negocio que le vaya bien, una pareja, una relación, maldecir a alguien, como este rey, quiere hacerle daño a alguien, lo que tenga que hacer porque le cayó mal, porque está buscando el adulterio con la pareja que no le corresponde, etcétera, etcétera. Pero el cristianismo, la fe produce una entrega del hombre en las manos de Dios para que él logre sus propósitos divinos a través del hombre. El cristianismo es entregándose a Dios, humillándose delante de Dios. ¿Qué quiere que yo haga? Y Dios cumpliendo a través de nosotros su voluntad, como Él quiere, como leímos ahí en Mateo, capítulo 6. Pero el hombre no quiere humillarse, el hombre quiere ser su propio Dios, él quiere tomar sus decisiones. Él quiere hacer lo que Él quiera y quiere hacer con Dios, como en este caso este rey, lo que quisiera, maldecir a un pueblo. Y ahí se van a encontrar que con nuestro Dios nunca ha perdido una batalla. Nuestro Dios siempre es vencedor. Y en sus manos, el pueblo cristiano, somos más que vencedores. ¿Quiere decir eso que el cristiano no va a morir? No, sabemos que enfrentaremos la muerte. ¿Quiere decir eso que nos falta fe si morimos? No, sabemos que la persecución, ya hablaba en el sermón pasado, la persecución que haremos. Vimos en el capítulo 11 de la gala de los héroes de la fe. Muchos hicieron grandes milagros, pero otros fueron aserrados, otros fueron muertos a espadas, apedreados, pobres, andando pobres de allá para acá. Así que vemos en la época actual, le decía que hay 4,000 y tantos misioneros muriendo cada año, solamente el último año, en las misiones, en esa ventana 1040, en otros lugares donde el cristianismo es tan perseguido. Estamos viendo que realmente en su voluntad, cuando Dios quiera, cuando hay martirilogio, cuando hay mártires cristianos, sabemos que si Dios lo permite, es para su gloria. Dice que es honrosa a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Esa sangre va a reproducir el fruto. Vendrá avivamiento como en tiempo de la persecución de la iglesia primitiva, que se expandieron en la persecución después de la muerte de Esteban y se extendió el evangelio. Ahí con Jim Elliot en los Aucas, en el Amazonas, y se extendió. Y vinieron después esas mujeres valientes después de la muerte de sus esposos y le predicaron a esos mismos indios. Y entonces ellos se rindieron a esas mujeres y a esos misioneros. Y así lo vemos en el mundo entero. No es que el brujo, los indios han tenido poder sobre el Señor, sino el Señor tenía un plan que a veces no entendemos. No entendemos sus planes. Un día su presencia podemos preguntarle. Pero Dios usó a alguien tan rebelde, tan engañador como Jacob. Dios usó a ese mentiroso para sus planes. Usó a los hermanos con José y tenía un plan con ese sufrimiento de José. Tuvo también después plan que no entendemos con aquel fuerte Sansón, con aquellas quijadas que hacía tantas victorias, pero también pecador, desobedeciendo a Dios. Vimos también a Gedeón escondido y Dios lo usó. Vemos a Pedro negando al Señor 3 veces y Dios lo usó. Vemos a Pablo, perseguidor de la iglesia, y Dios lo usó. Vemos en la Biblia usando a Darío, a Nabucodonosor, ahora usando a este adivino para su gloria y para su honra, dando el mensaje que tenía que dar. A veces no entendemos los planes de Dios, lo que entendemos es que la palabra es verdadera, es real, y confiar en ella. Hoy nos visitan aquí mis hermanas que están pasando por un dolor, un hermano joven, la esposa, su mamá. Y solo vemos esperanza de fortaleza en el Señor. No podemos entender cómo suceden las cosas, pero tenemos confianza en el Señor y sabemos que Oscar está en las manos del Señor. Dice 2 Corintios 1:9:
que nosotros vivimos como bajo sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos y creemos y creamos en el Dios que resucita a los muertos. Ese es el Dios que resucita a Oscar, que resucitará a cada uno de nosotros, y que porque Él vive, nosotros también viviremos, y nos da fortaleza en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, porque Él ha vencido al mundo. No hay mago, ni hechicero, ni nadie que pueda hacer nada contra los hijos de Dios. Y cuando Dios permite, como tú permitió con Job, es para sus propósitos, para su gloria y para su honra, no porque haya poder sobre el pueblo de Dios. No hay hechicería ni brujería que tenga poder sobre el pueblo de Dios. Si vamos a resumir este pasaje, estos dos capítulos del 22 al 24, que no podemos leerlo, vemos que, como ya leímos en el 22, parte de ellos, se envía representantes de este rey para que maldiga Balaam al pueblo de Israel. El Señor le niega a permitir que Balaam maldiga, sino que solo lo bendiga. Le permite que Balaam vaya con los enviados eventualmente. Y el número 22, del 14 al 20, en el versículo 20 dice: vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Tendría que decir lo que Dios le había dicho. Cuando Balaam está en camino, se enfada y aparece el ángel de Jehová, un vidente que no ve al ángel de Jehová. Sin embargo, el asna la veía y 3 veces le impide a que prosiga, y el ángel de Jehová dice: no trates de apedrear, no trates de matarla, porque es por esa asna que tú estás vivo. Da gracias al Señor y le permite ver entonces al ángel de Jehová, y él se arrodilla delante del ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová dice en el 22:35: ves con estos hombres, pero habla solamente lo que yo te diga. Por fin, ¿era lo que Dios decía o era lo que el ángel de Jehová decía? Ahí vemos las teofanías, ahí vemos unas apariciones previas antes de Cristo encarnarse. Ahí vemos cómo es el mismo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Jesucristo es Dios, porque no puede un ángel contradecir a la palabra de Dios. Lo que Dios dijo, nadie lo puede contradecir. Entonces, solo el ángel de Jehová puede decir: ve y haz lo que yo te diga, porque es el mismo, está en comunión con el Padre. Yo y el Padre, uno somos. Una de las teofanías de Jesucristo antes de manifestarse en su encarnación. Entonces, llega Balaam a Balac, van a 3 lugares altos diferentes, desde los cuales pueden ver a los israelitas. En cada uno edifican 7 altares, ofrecen sacrificios y luego esperan oír la maldición contra el pueblo de Israel. Pero él solo podía decir lo que Dios le había permitido, que era bendición. Si vamos a los versículos 8 al 10 del capítulo 23, vamos a ver la impotencia del brujo. 23 del 8 al 10. Dice el adivino, dice el brujo: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que caminará confiado. El que quería decir, no podía hacer otra cosa. ¿Cómo estaría ese gobernante que fue a consultar para hacerle daño al pueblo? Esa persona que quiere hacerle daño a los cristianos. Dice: porque de la cumbre de las peñas veré, y de los collados miraré. Aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Se estaba cumpliendo las promesas a Abraham, que se extenderían como las estrellas de los cielos, como la arena a la orilla del mar. Que quien le bendijera serían benditos, quien los maldijera serían malditos. Este adivino va a ser maldecido. Al final veremos su muerte, cómo acaba. Y al final este adivino, mira, los magos actuales, los hechiceros, pueden ver los testimonios de los cristianos, los que andan andando en el espíritu de verdad. Amén. Los que andan en santidad, en el poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. Ellos pueden darse cuenta cómo ellos quizás desearían andar con una familia con paz, con su esposo, una familia estable. Que quizás no tengamos todas las riquezas que están persiguiendo gobernantes, artistas, músicos, pero no tienen paz. Y nos ven a nosotros en paz, aún en medio de la aflicción, aún en medio de las dificultades que tenemos. Y ellos entonces quisieran tener eso que tenemos nosotros. Y yo te digo a ti, hermano que le está consultando, te digo, hermano, por si aceptas a Cristo como Señor y Salvador, que espero que lo hagas. Pero a ti, persona que estás consultándole, persona que está dejándose consultar, actuando como mago, como brujo, ¿no estás viendo la bendición que Dios está ofreciendo? ¿No estás viendo lo mismo que dice Balaam? Dice: muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Le estaba mirando. Yo quisiera ser como ese pueblo. Yo quisiera morir como mueren ellos, confiados en el Señor, confiando en el Dios que resucita de los muertos,
Yo no sé dónde voy cuando muera. Yo ando con un temor a la muerte. Pero yo veo que ellos, aún en medio de la aflicción, lo veo confiando en Dios, lo veo. Saben a dónde van. Se pueden dar cuenta por nuestros testimonios, por los testimonios de mis hermanas aquí presentes hoy, que estén andando en la brujería familiar, a pesar de nuestros dolores. Pero deberían entonces buscar al Señor mientras haya tiempo de ser hallado. Así que vemos la impotencia, Él queriendo ser como ese pueblo, pero no toma la decisión de aceptar al Señor en su corazón. Quiere seguir siendo divino porque le interesa mucho el dinero. Cuando va por segunda vez, le dice, mira, te vamos a dar más honorario. Él sabe, dice, aunque me llenen toda la casa de oro y plata, no podré hacer si Jehová no me lo dice. Él sabía lo que Dios ya le había dicho. Y que Dios no es hombre para que mienta, como va a decir. Vamos a buscar entonces el segundo. Ves que tratan de maldecir al pueblo, del versículo 19 hasta el 25, capítulo 23. Dios no es hombre para que mienta. Tiene que confesar, aunque sea un adivido, aunque no sea hijo de Dios, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. No puedo cambiar la palabra de Dios. He aquí que he recibido la orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Brujo, todos los que están entrándose daño al pueblo de Dios, no pueden maldecirnos, porque la orden ha sido dada de bendecirnos. Amén. Y lo que Dios permita no será en tu poder, será en un propósito eterno de Dios para su reino, para la extensión y para honra y gloria de su nombre. Por eso podemos vivir confiados, sin temor a lo que se mueve en un sillón, a un gato, a las supersticiones, porque estamos en manos del Dios Todopoderoso. Amén. Dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él. Dios está con nosotros. Amén. No nos deja ni nos desampara. Pero qué importante es andar en santidad. Aquí este pueblo estaba andando como tenía que andar en estos momentos. Después se iba a través de los consejos de Balaam. No pudo maldecirlo, pero da unos consejos terribles que después en la Biblia vemos en Apocalipsis a las iglesias que no sigan el consejo de Balaam. Como no pudieron maldecir al pueblo, dice, bueno, te voy a dar una estrategia. Trata de que su pueblo se vaya con los ídolos de nosotros, que adoren a nuestros dioses y que se mezclen con nuestras mujeres. Y eso sí le funcionó. Pero no podían maldecirlo, no podían maldecir al pueblo. Entonces, como cristianos tenemos que permanecer en santidad, no contaminarnos con el mundo, que se conviertan ellos a Dios, pero tú no te conviertas a ellos. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que conozcamos el verdadero culto racional, la voluntad de Dios, que nuestra mente se transforme por medio de la renovación del entendimiento a través de su palabra. Así que no había notado iniquidad. Estaba un pueblo comportándose. Cada vez que el pueblo obedecía, venía la bendición. Cuando desobedecía, se volvían a los dioses, venía la mano de Dios, la disciplina de Dios. Igual sucede con nosotros cuando somos desobedientes. ¿Qué padre que ama a su hijo no castiga? Así se nos muestra nuestro Padre Celestial cuando como hijos andamos desobedientes. Dice, Dios lo ha sacado de Egipto. Tiene fuerza como de búfalo. Tenemos fuerza como de búfalo. No hay enemigos o huestes espirituales que puedan levantarse contra la iglesia. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios por ese pueblo. Lo que ha hecho Dios por nosotros, hermanos. En su gracia, en su misericordia. Pero ahí dice, el pueblo como león se levantará. Y como león se erguirá. No se echará hasta que devore a la presa. Como leones nos levantamos en el nombre del León de Judá. Amén. El león que vence por nosotros todas las batallas. Él es el quien pelea por nosotros. Y nos dice, vosotros estaréis tranquilos. Amén. 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 Podemos pelear la batalla porque el león de la tribu de Judá pelea por nosotros. La impotencia del brujo. Y vemos después en el versículo capítulo 24, del 5 a 10. Sigue intentando. El capítulo 24, del 5 al 10. Por último, sigue viendo hermosura. En vez de maldecir, cuán hermosas son sus tiendas, oh Jacob, de tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De tus manos destilarán aguas y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerza como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará nuevamente para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Bendito los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Aleluya, gloria a Dios. Nuevamente la confianza
el pueblo cristiano, hermano, de quien estamos, y la impotencia del brujo y del adivino. Hermano, los poderes ocultos y que tenía Balaam no dejan de ser peligrosos, pero nada pueden contra los hijos de Dios. Tú que estás en la adivinación, en los temores, ahí luchando espíritu contra espíritu, teniendo temor, buscando a ver quién es más fuerte, estás así porque todavía no has conocido el poder que tiene el Espíritu Santo cuando conoces a Cristo y lo aceptas como Señor y Salvador. Que mayor es que ahora muere en nosotros que el que está en el mundo. No andes de acá para allá buscando más espiritistas ni satisfaciendo las necesidades de brujos y adivinos, entregando tu economía para que al fin y al cabo te vaya mal. Tarde o temprano vendrá la ira de Dios sobre ti, como dice la Biblia. Está bajo la ira de Dios. La impotencia del brujo. El Señor reina sobre los poderes malignos y su soberana voluntad no puede ser frustrada. Él protege a los hogares cristianos, nos protege, nos dice que venceríamos a nuestros enemigos, nos guardaría de los peligros visibles como de los invisibles. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que les temen. Amén. Y los defiende. Balaam era maldecido, la impotencia del brujo. En Josué 13:22 también mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaam el adivino. Al final muere. La Biblia está llena de promesas. Como dice 2 de Pedro 1:4, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. El Santo mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tienes que tener esa confianza. Tú que me escuchas, ven a Cristo. Arrepiéntete de los pecados de adivinación. Rompe los pactos satánicos. Ven al poder que realmente puede protegerte. ¿Y qué nos dice después? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice Santiago, someteos a Dios. Dice Pedro, humillados delante de Dios. Es la forma que tenemos de andar en santidad, en vida que agrade a Dios, huyendo de la concupiscencia del mundo. Es lo que hace que el enemigo no tenga fortaleza en nosotros. No podemos dar lugar al enemigo que levante y nos fortalece en nosotros por no andar en santidad. Cuando a veces que hemos caído, que hemos tenido dificultades porque hemos bajado las defensas, le hemos permitido que se levante una fortaleza del enemigo en nosotros. Por eso es importante, como el pueblo andaba bien en ese momento con su Dios, andemos en santidad. Después dice 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Si algo tenemos que temer es andar como Dios quiere que andemos. No temor al enemigo. Andar en la santidad que Dios quiere que andamos. Entonces podemos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces podemos mandar después a vestirnos con la armadura de Dios, a pelear la buena batalla, a sacar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y derrotar al enemigo de nuestras almas, y huirá de nosotros. Son promesas para confiar en ellas, para que usted la haga y yo la hagamos propia, para que usted que me escuche también se apropie de ella por la fe en Cristo. No estaba designada solamente a los héroes bíblicos, son para todos los que confían en Cristo como Señor y Salvador, los que aceptan, están agradecidos, generosos con estas promesas. Entonces sabemos que tenemos muchas promesas, promesas de perdón, promesas de vida eterna, paz que sobrepasa todo entendimiento, fuerza renovada como el búfalo, como el águila, dirección constante, abundante gracia y nuestra ciudadanía en los cielos. Amén. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Tenemos que vivir confiados. Así también nuestro Salvador fortalece a la iglesia y dijo de ella, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán. Amén. Amén. No tienen poder contra la iglesia. Amén. La fortaleza, las huestes espirituales. Y dice después, porque el que os toca a la niña de su ojo. Zacarías 2:8. Es irónico cómo la victoria del Señor se manifiesta en 3 ocasiones sobre diferentes altares, 7 altares en cada lugar alto. Y uno de estos lugares se llamaba Bamot Bal, es decir, fortaleza de Bal, que es una fortaleza espiritual enemiga delante del poder del Señor. Jehová de los ejércitos. No pueden, son destruidas esas fortalezas. Tenemos el testimonio de África. Decía que quería compartir. Hay una película que se llama Una guerra no convencional en Uganda. Estos hermanos fueron ahí a los altares. Ahí están los baobab, esos árboles gigantes que hay en África. Ahí los brujos ponen todas esas hechicerías
Y muchas veces son tantas las poblaciones que están en esto, como algunas poblaciones que nosotros conocemos muy de cerca, que entonces se extiende en el país. Y hay que ir a esos altares, hay que orar contra esos altares, hay que pedir que se destruyan esas fortalezas en el nombre de Jesús. Y vino un avivamiento, y tenemos un avivamiento hoy en África. Y ahí también hubo una liberación en medio de esa guerra que hubo en Uganda. Dios es real. El poder es lo que se conoce hoy en día como choque de poder. Un choque de poder es cuando hay un enfrentamiento entre un brujo y un cristiano. Y vemos en la Biblia constantemente victoria de los profetas contra los Baales, contra la idolatría. Lo vemos en el Nuevo Testamento, expulsión de demonios. Lo hemos visto en los viajes misioneros, donde quiera que se enfrente. Hay victoria en Cristo. Dios no pierde una batalla. Amén. El Señor no pierde una batalla. Amén. Y cuando ocurra un martirilogio, un mártir, no es que vencieron, es que Dios tiene un plan en medio de su iglesia. Pero nunca Dios ha perdido una batalla. Amén. Otro testimonio de la impotencia del brujo. Estábamos ahí, en esa isla que estamos allí apadrinando como iglesia. Se estaban atendiendo a los médicos, a los enfermos que llegaban. Habían personas sentadas esperando su turno. Estaban tomando la presión. Se les estaban dando medicamentos que llevamos. En esta gira atendimos más de 300 enfermos a través de los doctores. Pero antes de que le dieran las medicinas, se le daba una receta, un papelito para que ahí los hermanos que atendían la farmacia, como la llamamos, una mesa con las medicinas que llevábamos, pues antes de pasar por la farmacia, orábamos. Y estábamos orando. Y la mayoría de las personas que orábamos por ellas aceptaban a Cristo. Gloria a Dios. Amén. Y eran liberados los demonios de todos los guiriquiri. La mayoría. Pero de pronto, cuando estamos en la oración, alguien viene y con unos 5 metros se cae y empieza a chillar y empieza a moverse raro así, como poseído de un demonio. Entonces se trasladan para orar hacia ahí. Yo estaba en otro grupo y se ora por ella y se libera este demonio. Ella queda en paz. Pero dice la Escritura, cuando limpian la casa y la barren, el demonio sale. Si no se llena con el poder del Espíritu Santo y trae más demonios, entonces el postrero estado de esta persona es peor que el primero. Y esta persona no quiso aceptar a Cristo, así que se quedó con una casa vacía. No dudo que ahora al final ha ido a buscar y su estado postrero sea peor, porque ahora en vez de 1 o 5, lo que tuviera, ahora tiene 10, 20 legiones. Pero lo interesante del testimonio es que esta persona, cuando vuelve en sí y se le predica el Evangelio y se le pide que acepte a Cristo, dice: no, porque Jesús me quitó el poder. ¡Aleluya! Yo venía a matar y no pude matar. Dios permitió que aquello sucediera para que se manifestara su poder. Ella no aceptó a Cristo, pero reconoció su impotencia como bruja, como discípulo de brujo, con todas aquellas cosas guiriguiri que tenía. Venía a matar, a destruir, como viene el enemigo, como viene Satanás, pero nada pudo contra su pueblo con las promesas que hemos visto en el día de hoy. Y seguidamente dice el hermano Jasón: vamos entonces a alabar. Un tiempo después a cantar, y no pasó un minuto alabando, una persona que estaba ahí sentada saltó como si le habían tirado un judoka, lanzó como 1 metro contra el piso. ¿Y qué es esto? ¿Quién la lanzó? Los espíritus aquellos no resisten la alabanza. Por eso hoy al final vamos a volver a cantar. Dios se manifiesta en la alabanza. Un pueblo que la adora, en espíritu y en verdad. Estas personas aceptaron a Cristo. Y fuimos a otra enfrente, que vino el novio a que habláramos con ella, porque también practicaba la brujería, la hechicería, discípula. Y él la quería, estaba enamorado. Pero esa persona también no quiso ser libre. En sus cabales, sin estar poseída en ese momento, dijo que no quería aceptar a Cristo. Fueron esos 2 pocos casos que se predicó a Cristo, pero vemos la manifestación del Señor. Hoy tenemos que hacer un llamamiento, porque tú tienes que aceptar a Cristo. Tú estás en temor, tú andas en todas esas cosas, recibiendo o dando todos esos consejos. Tienes que arrepentirte, tienes que querer ser libre, tienes que creer en el Señor, tienes que confesarlo con tu boca, tienes que tú querer dejar todas esas cosas. Dios dice que es paciente para contigo como lo fue conmigo, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y te recuerdo, iglesia, esta promesa, a ti que me escuchas, que todavía estás en temor, que quizás no quieres todavía dejar esa promesa por el miedo al brujo, por el miedo a los collares, por el miedo a los talismanes, todas esas cosas, supersticiones. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Todas esas fortalezas las puedes destruir en el nombre del Señor. No tengas miedo. Y dice también para los que creen en Cristo, que le hemos vencido
por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Sí, hermano, andamos predicando y menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte porque estamos en manos de quien estamos, no importa la edad. Damos testimonio de Cristo y andamos predicando su palabra y andamos, mira sus amenazas, y el Señor protégenos, pero que en tu nombre se hagan prodigios, señales y milagros. Amén. En medio de la sangre del Cordero le ha vencido. Y dice, y pelearán no contra nosotros, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, llamados, elegidos y fieles. Aleluya. Somos la niña de sus ojos. Los que pelean contra nosotros están peleando contra el Rey de reyes, Señor de señores, contra el Cordero, que nunca ha perdido una batalla. Y dice después, 1 de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y les habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Son promesas nuestras, pero tú me estás escuchando. ¿Tú qué vas a escuchar? ¿Qué es esta hermosa promesa? Que tú has vencido todos esos rituales que te has metido, en que un día también los quemé. Di este testimonio también de mi resguardo, de cómo yo tenía que ver esta cosa amarrada como impendible. Y ellos entendieron. Varias personas, cerca de 20, aceptaron a Cristo, se levantaron, porque me identifiqué con ellos, con su espiritismo, con su brujería. Y como no hay temor cuando estamos en Cristo y se pueden quemar. Y entonces quemábamos todas esas cosas juntos con ellos, todos aquellos bolsitas y bolsitas, los guiriguiri, con cosas de huesos de muertos y polvos de muertos, y cantidad de pactos y cantidad de cosas. Hijito, soy de Dios, los habéis vencido. Tú quieres vivir en victoria, deja todas esas cosas, ven a Cristo. Porque el Hijo de Dios nos mantiene protegidos y el maligno no puede tocarnos. 1 de Juan 5:18. Solo si Dios lo permite, no puede tocarnos. Por eso deja el temor, ven a Cristo. Y aparte ahora nos dice a los que misioneros, a los que vamos, sí, andando en la armadura, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tenemos que pelear con nuestros familiares, declamar su victoria, pelear con la armadura de Dios y echar fuera estos demonios, andar en el choque de espiritual, pero sabiendo que tenemos la victoria. En conclusión, el mensaje es un recordatorio de los que heredan sus bendiciones, su pueblo de Dios. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos más que vencedores porque confiamos en su palabra. Estamos disfrutando de su presencia. Él está con nosotros. Él mora en nosotros. Nunca nos faltará su provisión, sea cual sea. Por eso no tenemos que estar detrás de los engaños del enemigo y del sueño americano. Nunca nos faltará su protección. Somos más que vencedores. De ahí que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, aún el martirio nos puede separar del amor de Dios. Eso nos da consuelo, nos da fortaleza. Hermanos que nos escuchan, podemos vivir confiados, sí, pero en guardia. No veas la guardia. No andes en control automático. No andes ahí puesto con el carro en control automático viajando. No, hay que viajar esta experiencia cristiana como un soldado cristiano, confiando en las promesas, pero sometidos a Dios, humillados delante de Dios, andando en santidad, resistiendo al diablo, vestido de la armadura de Dios, creyendo, reclamando sus promesas, y entonces sí, huirá de nosotros. Están todas esas promesas. Por último, tú que me escuchas, quiero decirte otros versículos de la Biblia que condenan lo que estás haciendo. Deuteronomio 18, del 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego. Es triste que en África la mayoría de las familias, y creemos que las familias que lo hacen, hemos tenido experiencia el miércoles pasado, también aquí, oramos. Pero creo que los padres lo hacen por el bien de sus hijos, como mis padres lo hacían por el bien mío. Los resguardos, no teníamos conocimiento del poder de Dios, de conocer a Cristo. Y entonces en África entregan a los niños de pronto a los brujos, a estos marabús, y son la mayoría los que después se manifiestan endemoniados. Dicen, no hagan pasar a su hijo ni a su hija por fuego, ni quien practique la adivinación. Tú que eres brujo, hechicero, ven a Cristo, no practique la adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni que consulte a los muertos. A Dios no le agrada, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, tanto el que las practica como el que va a consultar. La ira de Dios está sobre ellos, es abominación. Entonces, como una nación que en una cuadra, en una manzana, la mayoría está en estas cosas, no está buscando a Cristo, no va a haber la ira de Dios sobre las naciones. ¿Cómo no va a haber ira de Dios? Están constantemente. Después dice Deuteronomio 27:15.
Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. Abominación es a Jehová. Obra de mano de artífice. Y lo pusiera en oculto. Y todo el pueblo dirá, amén. El pueblo tenía que decir amén a esas maldiciones para que lo practicara. Abominación, maldición. Así que la suma de todas las personas que están trayendo ira sobre ellas mismas, sumando, hay una ira sobre toda la nación que está consumida en la brujería, en los sortilegios, la hechicería, la magia. Y a ti, nación, hermano de esa nación que nos está escuchando, aléjate, ven a Cristo y vendrán tiempos de refrigerio para esas naciones que están sometidas a este tipo de edad nacional de hechicería. Usted escuchó el ejemplo de Balán, su impotencia como brujo adivino, que quiso maldecir a un pueblo y no pudo. Usted escuchó los ejemplos de África, la impotencia de esta mujer endemoniada que quería hacernos daño. Puedes leer más ejemplos en la Biblia, pero necesitas creer. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esa es la buena noticia. No tengas miedo. Hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo es tu sustituto y el mío, con el que pudimos un día renunciar a nuestros pecados, a nuestras ataduras, a todas estas abominaciones, y que la ira, antes de estar enemistados con Dios, y la ira te dice a ti y a mí, reconciliado con Dios, reconcíliate con Dios, deja de enemistarte con Dios de esas abominaciones. Lo estás pensando, no tengas miedo. Tienes que decidir querer ser libre, tienes que desear ser libre, tienes que confesarlo con tu boca. Tienes que confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos y serás salvo. Pero si no quieres ser libre, no podemos hacer nada. Solo orar por ti, para que el Espíritu Santo te siga convenciendo de pecado, justicia y juicio. No importa los pactos que hayas hecho, no importa los votos que hayas hecho, no importa las maldiciones que tú crees que te vendrán. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él fue tu sustituto. Él derramó la sangre ahora de Él. Una sangre que quita el pecado del mundo para romper todos esos pactos de sangre que ya te habías hecho. Ven a Cristo. Estás ahora bajo un nuevo pacto. Renuncia a los antiguos pactos y conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. Pide perdón. Arrepiéntete. Acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora cree que el Espíritu Santo mora en ti. Pide su llenura, su poder obrando en ti. Entonces, sabiendo que eres mayor que todos los espíritus del mundo, renuncia, quema todo ídolo, todo talismán. Ya eres libre si lo hiciste. Aleluya. Ya eres libre si lo estás pensando. Que el Espíritu Santo te siga guiando a tomar estas decisiones. Si has sido libre, congrégate, lee la Biblia, confía en sus promesas, ora, sirve, cuénteles a otros lo que Dios ha hecho contigo, cómo Dios te ha liberado. Llénate del Espíritu Santo. Da gloria a Dios. Amén. Y entonces terminamos y pudiéramos decir de ti y de mí, parafraseando Números 23. No hay brujería ahora que funcione contra ti. Miren todo lo bueno que Dios ha hecho en ti y en mí. Aleluya. Que Dios nos bendiga y renunciemos a toda esta fortaleza del diablo en el nombre de Jesús como Señor y Salvador. Adelante. Bendición.